Ortega, por haberme hecho partícipe de esta charla extraordinaria, y también agradezco la presencia de todos ustedes. Me voy a permitir leer un texto que escribí para la ocasión, pero no es todavía vamos a decir, un escrito que recoja pensamientos que ya estén, digamos, firmemente elaborados. Por eso sí, el título es Historia sin sentido y descolonización, y tengo aquí un paréntesis que es concentraciones provisionales, ¿sí? Son más bien apuntes. Bueno, espero a ver que suscite algo en ustedes, ¿no? Con la esperanza de que, bueno, el propio diálogo posteriormente se rectifique, se ratifique, o lo que sea, ¿no? Les propongo un procedimiento que no es el que normalmente suelo poner en práctica, pero en esta ocasión sí, que por favor lean, escuchen lo que va a leer, apunten, tomen nota de aquello que consideren que sea necesario aclarar o que sea motivo de algún comentario de ustedes, y después de la lectura, que espero no sea excesivamente larga, siempre dice uno eso que pasan cosas, ¿no? Le doy más importancia, y es totalmente serio lo que digo, le doy más importancia a las intervenciones de ustedes, ¿no? Pero la dictadura del tiempo es... Bueno, dicho esto, les agradezco, como les digo, la presencia de todos ustedes, todas ustedes también, y doy inicio a la lectura. Este manejo de consideraciones tentativas se mueve con el propósito de mostrar que, 1. Todo nuestro orden cultural de referencia, nuclear y periférico, ha padecido demasiadas expresiones y modos del historicismo a lo largo de su historia. Estipulo la siguiente noción de historicismo, para poner las cosas en claro. A. Doctrina que propugna por la idea de que todo lo real humano social tiene una condición histórica. Eso no todo el mundo lo acepta. B. Esto implica reconocer entidad autónoma a la historia, lo que incluso comporta una racionalidad propia, una razón histórica, como le llaman algunos. Y por último, lo real histórico, en tanto que decurso constante de un devenir, fluye conforme con un plan, y esto creo que es lo decisivo del historicismo, ¿no? Conforme con un plan, una escatología, una meta final, punteros. Aquí voy a hacer una aclaración en el uso de una palabra. Pronuncié escatología. ¿Por qué digo escatología y no escatología? Rápidamente lo voy a... De escatón, que significa final de los tiempos, consumación de los tiempos, ¿sí? Y por supuesto, escatología, no sé si lo ven desde allá, a lo mejor con binóculos, ¿no? Sería la doctrina, la teoría, la ciencia del final de los tiempos. Ahora, no hay que confundirlo con escatología, que me imagino que todos saben lo que es, ¿no? Que sería, no sé si me permiten decirlo, lo saben o lo digo. Díganme ustedes. Lo digo. Bueno, porque es lo que tiene que ver con la mierda. Porque del griego, esto es escatón, pero el otro es no, perdón. Es no es lo mismo esta que esto. Con
con capa, ¿no? Perdón. Y aquí tiene acento, ¿no? Esto literalmente en griego sería, perdón la palabra, son los griegos donde dicen mierda. Por eso hay un uso en español que es escatológico, ¿no? No nos vamos a detener en cosas escatológicas, vamos a seguir con escatológico. Pero también escatológico hace referencia a la cuestión del apocalipsis de la Biblia. Y el apocalipsis no es ¿cómo se llama? El relato inventado por Juan, apóstol, de los últimos días de la historia. Últimos días, últimos tiempos. Por eso es escatológico, con J. Lo otro ya les dije que era, y no voy a repetir. ¿Sí? Digo porque pasó al español, quién sabe cómo, como la misma palabra. Entonces la gente pues se puede confundir, ¿no? No es muy grato para mí tener que detenerme a hacer este tipo de aclaraciones porque además me resta tiempo para un discurso que sí va a ser un poquito largo quizá, ¿no? Bueno, entonces, escatología, o sea, una meta final, un telos. Segundo, es posible y necesaria una idea de la historia diferente a la impuesta por el historicismo hegemónico, y no solo en los ámbitos occidental y metaoccidental. Tercero, el ideal de la descolonización, expuesto por tantos pensadores que respeto y cuyos esfuerzos valoro, especialmente en América Latina, no parece sustentarse en un fundamento una fundamentación teórica consistente y suficiente, ni ha logrado conformar un proyecto claro que realmente se avenga con nuestro presente. Ya empezamos. Carlos, ya empezamos. Ok. 4. Una genuina emancipación anticolonial y descolonial estriba, entre otras iniciativas, en deslastrarse de los ideales de la historia conocidos. Y 5. Es probable que una diferente visión de la historia marque la pauta de una salida del marasmo ético-político en que nos hallamos hoy en día. Es probable, no lo puedo asegurar, ¿no? Por ahí me voy a ir. Trataré de alcanzar tales propósitos por medio del recurso a las elucidaciones conceptuales que sean necesarias, con el fin de facilitar una comunicación de por sí dificultosa, en general, entre los seres humanos. Propongo que adoptemos una idea de tiempo sin sentido. Entiendo por tal un tiempo sin finalidad preestablecida, sin un telos determinante por haber sido determinado. Hablo de un tiempo que no se compromete con ningún mito escatológico, ni con cosmovisiones, ni con prejuicios, ni con doctrinas que sobredeterminan el decurso concreto de comunidades, pueblos y naciones. Un par de ejemplos voy a contar, ¿no? Sustentados en el historicismo o en las bases del historicismo, es decir, en una idea del tiempo con sentido. El historicismo es una idea del tiempo con sentido. Yo estoy planteando una idea del tiempo sin sentido. Lo cual no es una cosa loca, sino sin justamente la propuesta de un final concreto, ¿no? ¿Okay? 2 ejemplos. Uno que tiene que ver con el que acabas de decir, Carlos, ¿no? Vendrá el momento, según este mito, vendrá el momento de la parucía, que es la segunda llegada de Cristo a este valle de lágrimas, y se restituirá el paraíso perdido. Apocalipsis, ¿sí? Se instaurará un reino de felicidad total por 1000 años, milenarismo, y así terminará la calamidad del tiempo y la historia. Este sería el verdadero fin de la historia. Debido al tiempo y la historia, debido al pecado original cometido en el paraíso original. O sea, el paraíso original se perdió por el pecado original, hay que restituirlo por un nuevo paraíso. Viene Cristo a hacerlo, ¿sí?
Todavía hay gente que cree en eso. Hasta hacen pintas por ahí. Cuando dicen por ahí Cristo viene y tal, pues son esto. 2000 años en lo mismo. Bien, otro ejemplo, ¿no? El proletariado, constituido en vanguardia social y política, establecerá el comunismo. Reino de la libertad, orden sin explotación, sin lucha de clases, sin Estado, donde toda persona verá satisfechas sus necesidades, etc. Con lo cual se negará y superará la gran caída social histórica del surgimiento de la explotación del hombre por el hombre, la lucha de clases, el Estado, calamidades que el capitalismo, en sus diversas formas, llevó a los más graves extremos. Según esta idea de la historia, el socialismo y el comunismo son programas necesarios, inevitables, que ha de realizar el género humano. En el fondo, este es el segundo ejemplo, ¿no? Son ejemplos nada más y podemos ampliar. En el fondo, este es el esquema del tiempo al que también responde el progresismo y todo futurible emancipador de la índole que sea. Lo que planteo pues es que superemos el tiempo. Esto supone a su vez que resignifiquemos y reconduzcamos el principio de esperanza. ¿En qué me baso para hacer esta propuesta? 1. En un examen e interpretación de la metafórica del tiempo en Occidente. 2. Es muy conocida y prolongada en el tiempo, es decir, tiene su propia historia, la disyunción polar entre tiempo lineal, que es el tiempo del historicismo, y su sustrato monoteísta, judeocristiano, que es el tiempo escatológico. ¿Sí? Tenemos esa opción a la que se contrapone normalmente el tiempo cíclico, tiempo lineal contra tiempo cíclico, que es el tiempo del eterno retorno de los griegos antiguos y de los filósofos de la antigüedad, así como también lo es de las comunidades originarias de América, por ejemplo. Ustedes hablan con los indígenas nuestros y la idea que tienen muchos de ellos todavía es circular, ¿no? La idea lineal del tiempo asume al tiempo como realidad absoluta, generada por un poder absoluto, el Dios monoteísta, y por ende una realidad objetiva, un tiempo en sí. También un tiempo con sentido, dado que responde a un telos escatológico, una realización final de la historia en términos de redención, de emancipación total y definitiva. Esta concepción se distingue por una ilusoria hipervaloración del pasado, sobre todo el origen, y del futuro, esperanzador escenario de realización del principio esperanza en su modalidad escatológica. Las expresiones modernas de esta idea esencialista del tiempo, como Pico, Hegel, Marx, Comte, incluso Nietzsche mismo, aunque parecería que no, lucen atravesadas por la interpretación del tiempo histórico efectuada por el monje itálico del siglo XII, Joaquín de Fiore. Ahí hay una historia, bueno, que no voy a detallar ahora, ¿no? Salvo ustedes después lo planteen. Por su parte, el tiempo circular, aquello que Unamuno solía llamar, casi se diría que chistosamente, la vuelta eterna, se le decía, ¿no? Siempre modificaba las expresiones. El tiempo circular es interpretado en la antigüedad, en las formaciones sociales premodernas, no cristianizadas ni identificadas con el judaísmo y el islam, como una reiteración de las cosas del mundo, en tanto que modificaciones particulares de una realidad esencial, inmutable, absoluta, unidad de lo diverso, mismidad de lo diferente, permanencia de lo que cambia. Esa realidad se llama physis, naturaleza común, ¿no?
origen y fin de todo, así como materia y estructura de lo real. Con el triunfo del cristianismo, la concepción cíclica del tiempo pasó al olvido en Occidente. Nietzsche se propuso resignificarlo, justo como una opción válida ante la hegemonía cristiana. Adelanto que considero que se deben superar ambas concepciones, ¿sí? O sea, yo no estoy con ninguna de las dos. Es lo que vengo a decir hoy, ¿sí? Ambas dos potentes interpretaciones de un tiempo sustancializado y absolutizado. Considero que es posible y necesario descartar y superar esas posturas metáforas, ¿no? Línea, círculo, ¿no? Desde una perspectiva escéptica o agnóstica. No podemos saber, y por ende no sabemos, si existe tiempo objetivo, ¿no? En caso de que existiese, no podemos saber si tiene un origen o un fin. Y tercero, tampoco nos es dado contar con la certeza, más allá de actos de fe, de que el tiempo tiene un sentido en su realización como escatología redentora, emancipadora. Se estoy planteando escépticamente que no podemos afirmar con solidez teórica nada serio al respecto, ¿no? Así, en concreto, mi impugnación a la visión lineal del tiempo se sustenta en la crítica a la construcción escatológica esencialista, que se traduce en la promesa de un reino de justicia, reparación y redención eterna, no solo en favor de los condenados de la tierra, sino de todos los seres humanos. A dicha contestación, esa impugnación mía, se suma otra que es complementaria, contra la ideología que asigna un sentido moderno a la historia, con un escatón redimensionado y sustentado en la acción revolucionaria, de vanguardia, a su modo de cariz fáustico, de determinado agente histórico preeminente, sea el proletariado, sea el lumpenproletariado, por ejemplo, como solía llamarle Franz Fanon, ¿no? Gran teórico anticolonialista, ¿sí? Pero con esa palabra tiene un significado diferente en él a lo que normalmente se usa, ¿no? Y los demás condenados de la tierra, que tampoco es una expresión del propio Fanon, aunque lo usó, porque es el primer verso de la internacional, del himno internacional en francés, ¿sí? El historicismo moderno viene a ser, o termina siendo, una reinvención de la antigua escatología monoteísta, en tiempos de secularización y deificación del ser humano, individualizado por efecto de la lógica del capitalismo. Pero lo anterior no me impele a considerar a la concepción cíclica del tiempo como alternativa a la lineal. También advierto en la idea, e incluso ideal, como sucede en el caso de Nietzsche, del eterno retorno, una análoga operación de fondo que históricamente deriva en un fundamento esencial de tiempo absolutizado, aunque el hecho de que no admita una escatología, en el caso de Nietzsche, hace de esta idea de la historia, o del tiempo, mejor dicho, algo que escapa de la tentación de reconocer una supuesta omnipotencia del ser humano moderno en sus expresiones de algún agente histórico de vanguardia. Eso no existe en Nietzsche, ¿no? Por último, en estas objeciones, lo que sí considero manifiesto frente a todo el escepticismo que he señalado, o toda la crítica y impugnación que he hecho, considero manifiesto dos realidades complementarias. Una, que las cosas del mundo se mueven conforme con el principio de sucesión de estados, activado por algún modo de causalidad, y donde la medida de ese movimiento es lo que llamamos tiempo. Esto me parece manifiesto. Segundo, que de lo único que parece ser posible hablar con propiedad es de las duraciones concretas de los estados en sucesión
en los estados de cada ente. Y por último, tercero, también luce como manifiesto que los procesos en los que interactúan diversos entes conforme con una abigarrada dinámica intercausal tienen duraciones específicas determinables según lapsos precisos y vivibles como tales. Por último, ahora sí, de ser ciertos los puntos anteriores, ello significa que solo puede haber y hay historias, en plural, concretas de las alteraciones de los estados de los entes, junto con historias del despliegue de procesos intercausales relativos a series o redes de entes en interacción. Esto es muy abstracto, bueno, pero la teoría es abstracta, ¿no? ¿Sí? Bien, paso a otro punto. A partir de las consideraciones anteriores, es posible ir configurando una visión alterna del tiempo histórico en términos como los siguientes. 1. La idea del tiempo histórico sustentado en algún modo de expectación escatológica se funda, en último análisis, en la fe monoteísta. ¿Sí? Es necesario un componente, una dosis de fe. ¿Sí? Es decir, en una disposición anímica manifiestamente ajena a la universalidad, contra lo que normalmente se suele decir. En general, esa especie de facticidad de la fe es fuente de división, conflicto, confrontación, persecución, imposiciones verticales, pasiones totalitarias, guerra, etc. Posibilidades todas ellas en clara desavenencia con la razón. Su fracaso histórico como opción soteriológica, o sea, como doctrina de salvación, no ha bastado para su cancelación definitiva. ¿Acaso porque la opción del eterno retorno no terminó siendo vitalmente redimensionada ni por el propio Nietzsche? ¿O acaso, como considero personalmente, porque no se aviene el tiempo circular con la lógica hegemónica del capital, todavía imperante en su modalidad ultraliberal, que es lo que llaman neoliberalismo, palabra que no me gusta, prefiero hablar de ultraliberalismo, ¿no? Segundo, la visión cíclica del tiempo luce como una metáfora, es decir, un modo de interpretación sustentada, por lo mismo, en una interpretación intuitiva de la dinámica del universo. El hecho de que la naturaleza opere espontáneamente conforme con ciclos reiterados no tiene por qué ser reducida a la idea de un retorno de lo ya efectuado. Ahí es donde yo creo que está el defecto, ¿no? ¿Sí? Se repite la acción de la naturaleza, pero nada justifica interpretar esa repetición como la insistencia de lo mismo. Porque la fórmula es eterno retorno de lo idéntico. Eso es lo que no acepto, ¿no? Es decir, no justifica interpretar esta repetición como la insistencia de lo mismo, como la reaparición en el mundo de algo que ya se ha. La simple aplicación del principio leibniziano de los indiscernibles basta para refutar lo que en último término es una creencia, ¿sí? Es una creencia antigua que Nietzsche trató de resignificar en el siglo XIX, aunque es una creencia no de la misma clase que implica una fe, ¿sí? Tercero, en contraposición a las dos opciones anteriores, reivindico el hecho, que considero también manifiesto, de una physis, o sea, una naturaleza en constante y repetitiva ontogénesis. ¿No sería impropio caracterizar esa dinámica ontogenética como expresión de una absoluta voluntad de existencia? Cada multiplicación o división, como decían los antiguos a este proceso, de una physis de la que no se puede predicar de manera fundada
ni un principio ni un final, es única, ¿sí? No se puede hablar, por tanto, con fundamento de un eterno retorno del idéntico. 4. Sí, como se planteó hace un momento, en la esfera de lo humano es manifiesto el despliegue de procesos intercausales relativos a series o redes de entes en interacción. Es lícito proponer que el tiempo histórico, en tanto que el tiempo de la acción de los seres humanos en el mundo, es el tiempo en el que se dan procesos constantemente activados y sostenidos por las motivaciones a que responden las voluntades de los mencionados seres humanos. Desde esta perspectiva, el tiempo histórico aparece, no el tiempo del historicismo, quiero decir, el tiempo histórico. Yo no estoy negando la historia, estoy diciendo otra manera de ver la historia, ¿no? Que no es ni la lineal historicista, escatológica, ni la circular, ¿no? Desde esa perspectiva, el tiempo histórico aparece como un juego infinito de acciones y reacciones, pacíficas y violentas, cada una de las cuales se despliegan en un orden y curso libres, espontáneos, de difícil representación sinóptica para quien proceda a observarlos a la distancia, desde fuera del flujo concreto de esa dinámica. 5. La ontogénesis de la fisis activa un tiempo humano inmanente. En verdad, un tiempo de procesos en acción-reacción de seres humanos de muy variada condición. Un tiempo histórico de carácter situacional motivacional, en el entrecruzamiento de cursos de todo lo que deviene, de lo que siempre trata de llegar a ser algo, ¿sí? Y cuando lo logra, se diluye como efecto de la realización de nuevas trayectorias de seres siendo. Por último, si lo antedicho resulta teóricamente sostenible, es dable propugnar por una idea del tiempo como flujo infinito, entrecortado y entrecruzado de líneas de acción humana en constante trance de devenir, combinaciones en renovación y entreveramiento constante de interpretaciones, decisiones, actos, virtuosos o no, a merced de la inestabilidad y la incertidumbre. Nada autoriza a asignarle a ese flujo un sentido trascendente, pero sí viene al caso adjudicarle una constante apertura a la sucesión de momentos de prosperidad a los que suceden momentos de crisis, decadencia y en general cualquier avatar entrópico que a su vez da paso a nuevos lapsos de bonanza. La sucesión de prosperidad, crisis, decadencia, vuelve a haber prosperidad, etc., ¿no? Me figuro esa sucesión como una línea infinita que dibuja un curso sin sentido predeterminado. Sin sentido predeterminado de abigarrada actividad humana. Esto es lo que puede ser designado con la cláusula sintética de tiempo histórico sin sentido, que es el título de estas consideraciones, ¿de acuerdo? Se trata de un tiempo efectivamente histórico, puesto que se manifiesta como decurso de acontecimientos pasibles como tales de memoria e inventario. En definitiva, es un tiempo histórico porque puede traducirse en registro historiográfico de los referidos procesos humanos de acción-reacción intercausales que a la postre expresan interpretaciones convertidas en decisiones y actos en contextos comunitarios y sociales concretos. Por último de este tramo, falta todavía amenaza con seguir, ¿no? Espero que sean comprensivos, ¿no? Como puede observarse, el que se acaba de describir someramente es un tiempo histórico que no remite a ninguna potencia sobrenatural, ni a agentes históricos
predestinados, sean clases, grupos, etnias, géneros, vistos de manera esencialista e historicista, para alguna presunta realización escatológica. Quien acepte esta idea del tiempo humano, el tiempo histórico, en el plano ético-político, deberá asumir los cursos entrecruzados y entrecortados del devenir, sin más esperanza que su realización humanamente conveniente, y en caso de cumplirse tal expectativa, como expresión de un designio inexorable ante el cual solo viene al caso contar con la suficiente y adecuada entereza moral. Paso a otro orden de argumentación. Cualquiera puede advertir que esta idea del tiempo y de la historia destrona al endiosado ser humano moderno y abate las pretensiones de supuestos agentes de la historia que habrán de dirigir los pasos de la humanidad hacia una redención necesaria en razón del inexorable plan de realización escatológica del tiempo. Contra lo que han venido propugnando los historicismos durante siglos, aun cuando el complejo despliegue de la voluntad de existir en términos de devenir puro o tiempo libre y abierto sin sentido predeterminado, se sustenta en el ser en el mundo de los humanos y no puede ser manipulado, ni menos aún dominado por los seres humanos, como pretenden los historicismos. En ese flujo del devenir, sin sentido trascendente, los humanos nos limitamos a ser agonistas parciales de y determinados por el curso de los procesos que nos conciernen, de por sí inestables y con frecuencia reñidos con nuestras limitadas apelaciones a la lógica. Esto implica estar en medio de un dinamismo procesual solo limitadamente controlable y a expensas de variaciones inesperadas, incluso no pocas veces inexplicables, entre comillas, y en oposición a nuestras motivaciones y nuestros modos concretos de ser, estar en el mundo. Decía, variaciones inesperadas de los cursos normales, cursos planeados de acción-reacción. No solo somos los humanos quienes hacen la historia, como predican los historicismos, ¿no? Como saben, como han venido pretendiendo los historicismos escatológicos, sino que constantemente adviene a nuestras existencias la irrupción de eventos no previstos en el curso de lo que acontece y que se imponen a nuestra voluntad y expectativa. Lo que comentábamos hace un momento, ¿no? ¿Sí? Va una cosa bastante bien y ¡pum! Aparece. En los contextos culturales cohesionados por la concepción cíclica de la antigüedad, en la antigüedad griega, la referida variabilidad del curso de los procesos históricos era imaginada como obra de la fortuna, ¿sí? En griego, tiger. Esta palabra no deja de parecerme problemática porque originalmente remite a una potencia divina griega, posteriormente adoptada por los romanos, aunque también es cierto que muchas de las nociones filosóficas remiten a referencias míticas, ¿no? En lo personal me inclino por una idea ontológica del azar y la inestabilidad, la incertidumbre, emparentada entre otras con la intuición heraclítea de que el eón, la era, la edad, el tiempo, ¿verdad? El eón, no león sino eón, ¿no? La era temporal, el momento que después calificaremos de histórico, el tiempo base del cosmos, no asimilable a Cronos. Eón es distinto a Cronos, ¿no? Decía Heráclito, es un niño que juega a los dados, ¿sí? Ese es el fragmento 52 de Pericios que quedó de Heráclito, ¿no? Esta es en lo esencial la postura, por ejemplo, del pirónico Enesidemo, que también asume al devenir
como interrelación dinámica de contrarios que procuran equilibrarse, etc. Al tiempo que también admitía la extremista lectura cratílica del Pantarrey, todo fluye. Una cosa que se le atribuye a Heráclito y nunca se ha demostrado que haya dicho nunca, ¿no? Pero Cratilo, un discípulo de él, un seguidor de él, interpretó eso de una manera extrema y fue muy influyente. Todavía hasta el día de hoy llega a esto, ¿no? Entendido como una supuesta oposición a la noción también heraclítea del logos, cual es falso, ¿no? Pero no, son las interpretaciones que hay, ¿no? Ok, pese a esas discrepancias exegéticas, resulta de interés la idea de una saga, una inestabilidad, una incertidumbre de fondo en el curso de las realidades humanas en el mundo. En este contexto, me resulta de interés la idea de fortuna de Enesidemo, que acabo de nombrar hace un momento, que Filón de Alejandría recoge en el texto de Josefo. Más o menos viene a decir que, cito, nada es más inestable, hasta metóteron en griego, ¿no? Nada es más inestable que la fortuna, que jugando con los asuntos humanos, al modo de un juego de dados, ¿a quién le suena? ¿No? Lo altera todo de arriba a abajo y con frecuencia en un solo día humilla a quien ha sido enaltecido y enaltece a quien ha sido humillado. Opinión que Filón de Alejandría también recoge de Eurípides, seguramente más conocido, ¿no? Para quien, cito, un solo día presencia la ruina completa de uno, el ascenso de otro. Ninguna situación humana puede, por su naturaleza, permanecer estable. Todo está transformándose y lo hace de todas maneras. Por su parte, Polibio, en su Peripiges, sobre la fortuna, refiriéndose a Alejandro de Macedonia, Alejandro llamado Magno, ¿no?, da cuenta del humor despótico, dice, ¿no? Podríamos puntualizar diciendo también caprichoso y antojadizo, pero que bueno, se sale con la suya, ¿no? Por eso despótico, ¿sí? Humor despótico de la fortuna, antes de hablar de la fortuna como, cito, esta absoluta amante de nuestra vida que cambia todo contra nuestro pensamiento. Lo que caracteriza a la fortuna es su irrupción a la vera de cambios inesperados que no responden a ninguna regularidad y que alteran por completo el curso previsto de los procesos humanos. Abunda Polibio a este respecto, vuelvo a citar, esta fortuna que nunca está de acuerdo con la vida, que siempre se burla de nuestros cálculos con algún acontecimiento imprevisto, que demuestra incesantemente su poder al defraudar una y otra vez nuestras esperanzas. Me demoro un poco en esas consideraciones porque me parece igualmente manifiesto que el hecho de reparar en la fortuna comporta cuestionar la arrogancia modernista, la soberbia de los supuestos agentes de los planes que las modernas reinvenciones del historicismo asignan a la historia. Una mente que ya anuncia la sensibilidad y mentalidad modernas, como la mente del Maquiavelo que elabora El Príncipe, no todo Maquiavelo, sino ¿no? Mantiene viva la conciencia clásica de que los efectos de la fortuna en la dinámica política, la conciencia clásica de los efectos de la fortuna en la dinámica política, ¿sí? Recordarán, eso es una cosa muy elemental, ¿no?, en El Príncipe, ¿no? Pero en general, esta parte de este recetario de formas para acceder al poder y mantenerse al máximo en su ejercicio, que es El Príncipe, no tuvo mayor eco en la política moderna, ¿sí? ¿Quién se acuerda de la fortuna en la política moderna? Sin embargo, todos los que andan por ahí alabando a Maquiavelo se pasan esto, ¿eh? Nunca dicen nada de esto, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, está ahí, ¿no? Bien. Y
A ver, voy a seguir. Pero en general, esta parte de este recetario de formas para acceder al poder y mantenerse al máximo en su ejercicio no tuvo mayor eco en la política moderna, más confiada en el optimismo del espíritu fáustico, ni en quienes con su acción esperanzada y comprometida con alguna expresión del eschatón de los últimos tiempos, juegan a convertirse en amos de la historia. En realidad, la conjunción maquiaveliana de fortuna y virtud, no virtud sino virtud, ¿no? En italiano, luce en toscano, ¿no? Luce como un eco desleído, incoherente, pervertido incluso, de la mejor política grecorromana. Reinserta en el orbe espiritual cristiano renacentista que se viene abriendo a la acción de los agonistas modernos de la historia. De ningún modo es una aportación original del diplomático e historiador florentino, o sea, Maquiavelo, como han creído algunos, ¿no? En el plano de la praxis ética y política, una reivindicación de la fortuna en el encuadre de una historia sin sentido comporta descartar una emancipación del género humano por el cumplimiento de algún modo de eschatón, concebido como sentido último del bien. Comporta también abrirse a la fortuna y estar ética y técnicamente preparados de cara a su acción, es decir, formarse sólidamente en las virtudes primordiales, más allá de la mediocre virtud maquiaveliana, apenas funcional a los intereses del poder por el poder, para afrontarla de manera adecuada, tanto cuando nos es favorable, cuando no lo es, ¿no? Como cuando no lo es. Es cuestión de fluir con el devenir, asumir su dinámica, sus vaivenes, su apertura hacia un horizonte siempre inalcanzable, pero estimulante y orientador de un modo más discreto del principio esperanza. También implica esforzarse constantemente a diario en un ámbito comunitario y social apropiado por lograr medios dignos de vida con base en la justicia y otras virtudes y valores. De lo que se trataría sería de una constante brega por alcanzar y sostener una buena vida feliz generalizada sobre la base de la acción adecuada, la labor generadora de vida, en equilibrio con el cultivo de las virtudes, no solo por quienes detentan posiciones de liderazgo y de responsabilidad pública, y con ello bien dispuestos para afrontar los embates de la fortuna, sean del signo que sean. Las filosofías y las teologías de la liberación se adscriben al ámbito de la tradición historicista y escatológica. Todas ellas requieren dar forma a un relato en torno al curso del tiempo, básicamente en términos de 1. Un momento histórico primigenio básicamente áureo, ¿no? 2. Una caída de carácter maligno, éticamente injustificable. 3. Agentes históricos que realizan ese mal curso del tiempo. Por ejemplo, estos dos aspectos, así lo veo yo, integran una síntesis en la fórmula ego conquiero, ¿no? De Enrique Dussel, ¿no? Yo conquisto, ego conquiero, ¿no? Propuesta por Enrique Dussel, ¿no? 4. La concepción de un programa emancipador. 5. La doble acción política, impugnadora y afirmativa, con sustento programático, de agentes particularmente predestinados a la superación del estado de cosas rechazado. 6. La instalación de un orden en el que imperen la libertad y todos los valores ético-políticos más positivos. Este discurso está incluido por un modo del principio esperanza de cariz escatológico. Y Dussel lo reconoce ampliamente, ¿sí? Y marcadamente soteriológico, o sea, procura la atención, ¿no? De ahí su condición historicista, más allá de cualquier juicio de valor. No estoy diciendo si es bueno o malo, estoy colocando este asunto, que yo sé que es polémico.
En realidad, mi querido Jorge se arriesgó demasiado a traerme aquí, ¿sí? Pero bueno, espero salir vivo del trance, ¿no? ¿Sí? Ok. Remite a una forma específica de tratar de poner el tiempo a modo, consonante con las expectativas, las visiones e intereses de los desheredados, humillados, ofendidos, marginados, explotados, maltratados, estoqueados por la lógica sangrante, devoradora, necrogénica del capital, especialmente en su modalidad ultraliberal. Esa es la esfera de sensibilidad y pensamiento en que adquiere sentido el desideratum de la descolonización. Esta se muestra como un proceso y trayectoria de realización necesaria para dejar atrás toda expresión de mala historia. América Latina vivió una era de descolonización modélica, básicamente en el primer tercio del siglo XIX, son los procesos de independencia, ¿no? De casi toda América Latina, casi, no en todas partes, ¿no? Sin embargo, no tardaron los propios dirigentes de la emancipación antiimperialista en percatarse de que la independencia en el plano político no vino aparejada con la conformación de un orden social acorde con ese titánico, casi sobrehumano y acertado esfuerzo. Eso pasó aquí en México, pues, imagínense, después de la independencia viene un supuesto imperio de tu vida, o sea, el colmo, ¿no? ¿Sí? Pero en el sur también, aunque no pasó eso, hay una conciencia semejante, ¿no? ¿Sí? No se dio una correspondencia significativa de la libertad política con la igualdad social y la fraternidad ético-empática. Simón Bolívar, ¿no? Muere en 1830 con el sinsabor de esa frustración. Más tarde, Simón Rodríguez impugnará la condición de las nuevas repúblicas independientes. Según él, se sostienen en estructuras puramente formales, nominalmente independientes, pero realmente coloniales. Esto es a lo que se refería este mentor y amigo del Libertador, Simón Rodríguez fue el maestro, y también amigo de Simón Bolívar, cuando advirtió, y cito, somos independientes, pero no libres, dueños del suelo, pero no de nosotros mismos. ¿Sí? Y así, Simón Rodríguez es una fuente, una mina inagotable de intuiciones realmente fulgurantes, ¿no? Hay que conocerlo, no sé si aquí, no sé cómo estén. Hay gente que aquí en México hay gente que ha estudiado mucho Simón Rodríguez y es importante eso, ¿no? La amarga constatación de este hecho, junto con la intervención en América Latina de potencias imperiales alternas a la española, abrió paso al desideratum de una segunda independencia, por ende una nueva descolonización. No hace falta detenerse aquí a examinar el papel desempeñado en ese modo de la conciencia por la teoría de la dependencia, así como por la filosofía y la teología de la liberación. Este es el coto ideológico en el que opera el anhelo de una nueva, por completo legítima, descolonización. Pero esa legitimidad y pertinencia no exime al actual anhelo de descolonización de su puesta en cuestión y de su consiguiente revisión crítica. A este respecto adelantaré las siguientes observaciones. 1. Si existen colonias, es porque de manera correlativa hay imperios. Esto es perogrullesco, pero no sé por qué se suele olvidar, ¿no? ¿Sí? Negar y superar el estado de colonia implica negar y superar el estado de imperio. Por eso hablar de descolonización y de no antiimperialismo me resulta raro, ¿no? ¿Sí? En consecuencia, descolonización supone, pongo aquí una palabra fea, desimperialización, ¿no? Así que, en la raíz de todo proceso de descolonización yace la impugnación del o los proyectos imperiales a que remite, ¿no? Segundo, en el fondo de todo proyecto e iniciativa imperiales
late un transhistórico espíritu imperial, un modo transtemporal de la voluntad de dominio. En el orbe cultural occidental, ese espíritu aparece ya racionalizado de manera muy llamativa y de manera muy interesante, que también conviene estudiar, en la democracia ateniense, cuyo carácter imperialista tiende a ser preferido. Casi nunca se acuerda la gente de que la democracia ateniense era un imperio, y un imperio de los más terribles incluso, ¿no? Que para mí tiene muchos elementos ideológicos coincidentes con el imperito que tenemos aquí arriba, ¿sí? En la parte ideológica, ¿sí? Bueno, entonces el asunto llega bastante lejos, ¿no? Sus potencialidades hegemonistas se exacerban en el Imperio Romano, más que en el alejandrino y sus derivados, que también fue muy importante. Los imperios posteriores no aportan novedades esenciales, pienso yo, no soy historiador, pero no veo, ¿no?, al mencionado espíritu imperial, ¿no? Porque para mí el imperialismo procede de lo que llamo aquí, muy problemáticamente, lo sé, un espíritu imperial, ¿no? No es solo economía, ¿no? ¿De acuerdo? Salvo el aspecto no menor de sus compromisos ideológicos religiosos, en estrecha relación con intereses más vulgares, aunque determinantes, como la expansión territorial, extracción de minerales estratégicos, exacciones tributarias, esclavización de pueblos y demás horrores inherentes a la condición imperial, hasta llegar a la era del capitalismo y su tendencia a la expansión universal, o eso que terminó llamándose globalización, y que tuvo un curso acelerado pues, en los últimos 40 años aproximadamente, ¿no? El capitalismo, en sus modificaciones proteicas, se muestra como el sustrato de la fase superior del despliegue moderno y contemporáneo del espíritu imperial, y no al revés, como pretendió Lenin. Otro elemento polémico, ¿no? ¿Sí? Así pues, mientras haya voluntad de dominio, en sus expresiones más extremas habrá hegemonismo e imperialismo, y el capitalismo moldeará conforme con su lógica inmanente el espíritu imperial. En consecuencia, habrá colonización y las mentes libres romperán lanzas contra este estado de cosas. Tercero, con frecuencia me topo con indicios de que muchos afanes descolonizadores no se sustentan en sólidas definiciones conceptuales y teóricas, por lo general se olvidan de su correlativo referente imperialista. Pareciera que la descolonización de algunos no pasa por la desimperialización, o para decirlo de forma más convencional, de la pugna contra el espíritu imperial y todas sus expresiones concretas. Con todo, ¿acaso se justifique una consideración analítica del ideal de la descolonización? Inicio ahí otro curso de argumentación. En principio, cabe diferenciar la descolonización político-estructural, fáctica, de la descolonización mental, de la cultural, de la existencial. Creo que son descolonizaciones distintas. La mera existencia, nos pasamos de la hora, pero porque empezamos más tarde, ¿no? Sí, ¿Estamos bien? Digo, estamos sufriendo, pero aguantamos. Sí, no falta tanto, ya amenazó. Ir terminando. La mera existencia de incidencias hegemonistas e imperiales en contra de nuestras formaciones sociales en estado de subordinación en algún grado, sigue generando una constante, cotidiana dinámica de contradicciones entre factores y agentes políticos sociales en público. No hay más que dar un vistazo a las informaciones que los medios difunden cada día para constatar esta realidad. Ese es el campo de la variante política de la lucha antiimperialista y por ello, por supuesto, descolonial. Esta es una pelea que libran sectores que se mueven en cotas de la conciencia más elevadas
que la requiere es la lógica imperial capitalista enajena de muchas maneras. Por su parte, a modo de ejemplo, ya su discours sur le colonialisme, o sea, discurso sobre el colonialismo, en SCA, que es un poco el maestro, por lo menos antecesor, ¿no? Maestro tal vez no tanto, pero sí antecesor de Franz Fanon, principal, ¿no? Era también martiniqués aquí de las Antillas, ¿no? Supongo que lo conocen, el SCA. Él habla, cito, de, fíjense cómo es este trazo para realmente dibujar lo que es una situación de colonización mental, ¿no? Habla de millones a quienes se ha inculcado hábilmente el miedo, el complejo de inferioridad, el temblor, la genuflexión, la desesperación. Es una cita muy breve, pero creo yo que dibuja rápidamente. ¿La puedes citar de nuevo? ¿La puedes citar de nuevo? Sí. En SCA habla, cito, de millones a quienes se ha inculcado hábilmente el miedo, el complejo de inferioridad, el temblor, la genuflexión, la desesperación. Y algunas otras cosas más, etcétera, ¿no? Ok. Este es un efectivo dibujo de lo que he propuesto denominar colonización mental, que tampoco es una gran originalidad, por supuesto. Este modo de colonización reclama una forma específica de descolonización que se adscribe al territorio de lo personal comunitario. Se trataría de una descolonización ética en la ruta de la autonomía y la autarquía morales y políticas, sobre la base de un compromiso radical con la justicia. El hambre y la sed de justicia debe apuntar primero hacia el ethos, es decir, la integridad de uno mismo, como condición relevante de cara a todo proceso de concienciación en el entorno comunitario y social de referencia. Consideración aparte merece el específico proceso de dominación-colonización de nuestras mentes por medio hoy día de los algoritmos. Como digo que es consideración aparte, bueno, los algoritmos requieren un tratamiento, otra conferencia, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, porque eso me parece, hoy, en este momento me parece la gran vía de colonización mental. También están, o de dominación, para decirlo más ampliamente, ¿no? También están las exigencias de descolonización en los terrenos de la educación, el despliegue del modelo hegemónico de ciencia y tecnología, en el de la cultura de masas, las culturas populares, las expresiones culturales inventadas en valores estéticos elevados, etc. En general, se diría que todo ese ámbito ofrece poca resistencia efectiva a los proyectos e iniciativas mercantil imperiales globales. Es más, tiendo a pensar que en todo este ámbito arraigan políticas de degradación y de franca decadencia que incluso inciden en la ignorancia arrogante, la idiotización, la estupidización, la caquexia mental y moral de las élites incluso. ¿Sí? Hoy los más estúpidos son las élites. Y permean, por supuesto, a toda la sociedad, ¿no? Bueno, Milei ni siquiera es una élite, o sea, es un empleado, ¿no? Pero el fenómeno, por supuesto, indica eso, ¿no? ¿De acuerdo? Pero ayer le dio un buen paro, ¿eh? Se enteraron, ¿no? Se enteraron. Una tremenda manifestación en defensa de la educación pública. Millones ahí, ¿no? ¿Ok? Para decirlo en el lenguaje de las élites de mayor prosapia en la historia, un poco mejores que las de hoy, ¿no? Hoy día todos somos bárbaros. Lo cual es decir, ni siquiera se salvan los de arriba. Eso es lo grave ahora, entre comillas, ¿no? ¿Sí? O lo nuevo. Es decir, no se puede comparar las élites del Renacimiento, las élites griegas, con lo que hoy son, ¿cómo se llama? Ricardo Salinas Pliego, Carlos Slim y toda una serie de personas innominables. Esa es la supuesta élite. ¿Ok? Bueno, entonces,
Fenómeno que permea al conjunto de las sociedades y comunidades por diversas vías, lo que dificulta todo proceso de verdadera realización humana en esta tierra en este tiempo. Segundo, la descolonización radical, la que apunta a la raíz del vínculo pérfido de la voluntad de dominio hegemonista, desde mi punto de vista, ¿no? La que apunta al espíritu imperial, impone a los oprimidos y embaucados. Esa dominación que impone a los oprimidos e embaucados sería la que desembocara en la superación del historicismo. Es una tesis fuerte, ¿no? Y de ese modo, el tiempo de Occidente, el tiempo de raigambre judeocristiana, el tiempo lineal proyectado al eschaton, a la meta supuestamente emancipadora del final de los tiempos, bien por la ruta del progreso constante, bien por la senda de las revoluciones, ¿sí? Esto supone que la clave de una colisión profunda con el espíritu occidental está en una ruptura con la idea del tiempo en que se sustenta. Desde luego, el complemento de esa disyunción radicaría en nuestra consiguiente revinculación con el tiempo de la Tierra, un tiempo sin sentido. Considero que esta sería la verdadera base del diálogo intercultural de gran alcance con que han soñado pensadores como Enrique Dussel, por ejemplo, ¿no? Pero sobre otras bases, el hecho de que los pueblos que sustentan sus cosmovisiones y sus existencias en algún modo de concepción no lineal del tiempo, como dije hace un momento, las comunidades originarias de América, y sus existencias de algún modo de concepción no lineal del tiempo, confluyan de manera dialógica en esa radical coincidencia, no basta, sin embargo, para eliminar el espíritu imperial, hegemonista de la faz de la Tierra, porque dicha disposición no depende de modelos económicos, aunque sí se mueva por intereses económicos y por impulsos dominadores, ¿sí? Pero no es lo mismo resistir y combatir contra el ejercicio ciego de la demasiado humana voluntad de dominio, como podría ser, por ejemplo, pelear contra, qué sé yo, algunos de los reyesuelos que le dieron a Alejandro Magno, por ejemplo, ¿no? Esos tenían otra idea del tiempo. No es lo mismo combatir a esos que combatir contra los imperialismos supuestamente legitimados por la realización necesaria, inexorable, de un plan de la historia. Porque es lo que tenemos aquí arriba. Tenemos un país que dice que son la encarnación de un destino manifiesto. O sea, imagínense, es el colmo de la demencia, ¿no? No es lo mismo. Además, el encuentro de los pueblos en la concepción no escatológica del tiempo puede facilitar la meta estratégica más importante, que sería la puesta en marcha de un sólido proyecto civilizatorio alterno, al impuesto por los monoteísmos en nuestro orden cultural durante milenios. Debe darse un paso así, perdón, de darse un paso así, significaría el tránsito del largo periodo de reacción y resistencia anticolonial y descolonial al momento de acción afirmativa, porque la noción misma de descolonización tiene un prefijo negativo que empobrece el asunto. Hay que pensar en afirmativo también, ¿no? Que sería el momento de acción afirmativa en términos de potente flujo de creatividad que presione a los polos civilizatorios hegemónicos. Una consideración final, ahora sí amenazo con terminar, ¿no? ¿Sí? ¿Todavía aguantan? No es mucho. Lo increíble es que aguante yo. Bueno, sabemos que los modelos en curso en los dos últimos siglos, es una consideración final que presento aquí, los modelos en curso en los dos últimos siglos, es decir, desde 1840 en adelante, o incluso antes, ¿no? Desde la propia Revolución Francesa, y ahí tenemos las distintas variantes del capitalismo, los diversos socialismos, las propuestas liberales y muchas otras, ¿no? Han naufragado uno tras otro. Todos han fracasado. Me encantan cuando, por ejemplo, yo que soy venezolano, pues no sabían, nadie es perfecto, ¿sí? ¿Está grabado ya? Sí, lo sabían, ellos lo saben. Entonces me encanta cuando dicen, no, es que, ¿por qué están haciendo en Venezuela lo que hacen cuando el socialismo ha fracasado?
Y el ultraliberalismo ha triunfado, porque es, ¿no? A eso me refiero, ¿no? ¿Sí? Todos han naufragado uno tras otro. El último de ellos, el ultraliberalismo capitalista, fracasa y resucita como ave fénix. Es una cosa asombrosa, ¿sí? Y quienes integramos las últimas generaciones no hemos sido capaces de conseguir ningún programa alterno efectivo. ¿Será porque somos más idiotas que los del siglo XIX? No creo. Y aquí trato de dar unas explicaciones, ¿no? El capitalismo ultraliberal busca, desde el fin de la pandemia, una revancha, aún con todo lo que nos muestra la historia acerca de remar en sentido contrario. Mínimo siglo y cuarto de combatir al capitalismo hasta llegar a los socialismos y también posteriormente el estado de bienestar, que es una respuesta procapitalista al salvajismo, entre comillas, inherente al capitalismo ultraliberal de laissez-faire, laissez-passer, ¿sí? Y siglo y medio en ese plan y no logramos inventar una seria opción alternativa. Todo lo que se viene haciendo justo cuando recrudece la constante palingenesia del capitalismo y hay un hartazgo abisal y generalizado por las utopías fallidas y por las más torpes distopías, es impulsar con timidez políticas de sensibilidad social, que no están mal, ¿no? Está bien que sucedan, contrastantes con el ultraliberalismo, pero no se penetra en la ideación de un nuevo rumbo de las sociedades contemporáneas. ¿A qué puede deberse esa sequía programática? Aventuro algunas hipótesis provisionales. 1. Los efectos de la decadencia educativa y cultural en las generaciones más recientes. No parece descabellado advertir que estamos inmersos en un mar de ignorancia arrogante e incultura engreída. Lo dije hace un momento, ¿no? Segundo, la combinación de expresiones de la antipolítica, como las que nombraste tú, ¿no? La antipolítica que viene adquiriendo carta de naturalización. Remember Trump, Bolsonaro, Milei y sus epígonos todavía más mediocres, que aquí incluso los tenemos, ¿sí? Con un nihilismo egótico sostenido por la satisfacción de los deseos más intrascendentes y por la penetración algorítmica de muchas almas. Tercero, la putrefacción moral de las estructuras y la praxis política convencionales, grado extremo de su persistente, prolongada, profunda desetización durante toda la época moderna, por lo menos desde Maquiavelo. 4. La erosión histórica de la acción política directa, que algunos todavía andan reivindicando por ahí, y de la representación democrática por su endeblez. O sea, la acción directa, la acción política directa por sus excesos, por ejemplo, ¿no? Y también el desgaste de la representación democrática por su endeblez ético-política y su ineficiencia también muchas veces, ¿no? Quinto, las confusiones entre medios y fines. El ideal de una política para el bien y la felicidad comunes luce perimido y abundan quienes asumen la participación política como medio para alcanzar fines egoístas sin reparar en escrúpulos. Y a eso han reducido las críticas. Y por último, presumo que podemos plantear algunas otras hipótesis. Pero hay una que por el momento considero la más fecunda en el plano de la creatividad de teoría política. Es lo que llamo el cansancio del espíritu, ¿sí? No se me escapa el vaho hegeliano que emana de esta cláusula, pero todo lo que quiero decir es que nuestras dotes anímicas, en especial la intuición y la razón, no pueden operar con la velocidad de los cambios de todo género en el presente, ¿sí? O sea, estoy planteando un contraste entre velocidad de los hechos y capacidad de la conciencia. A eso empiezo por llamar cansancio del espíritu. Pero, ok, ¿no? La dinámica vertiginosa de nuestro tiempo siempre deja atrás al espíritu.
más que el célebre búho de Minerva, que seguramente recordarán, Hegel lo recordaba, ¿no? Lo que parece figurar mejor el curso actual de nuestra subjetividad hoy en día es el pobre hámster haciendo girar su rueda sin fin y sin llegar a ninguna parte. Estoy yendo un poquito por ahí, ¿no? ¿Sí? Hasta que lo abate el simple agotamiento. Doble suplicio. La frustración de no poder dar razón, de no poder diagnosticar continuo el momento histórico actual. Porque la celeridad de los procesos y los acontecimientos hace que estos nos resulten inaprehensibles. Y la consiguiente impotencia en el plano de la imaginación programática. No estamos en el siglo XIX, cuando el Museo Británico bastaba para que el genio de alguien como Marx pudiese interpretar su tiempo con fecundidad, ¿no? Hoy estamos en una situación que ni Marx, así lo digo, ¿no? Así lo digo. Todo esto es polémico desde que empecé hasta que estoy terminando, ¿no? ¿Sí? Debemos conformarnos, pregunto, con sufrir ese desfase entre velocidad de las cosas del mundo y poder epistémico humano. Yo pienso que de ninguna manera. Pienso que debemos abusar nuestra capacidad de penetración en lo real. Si apostamos por el tiempo, mejor dicho, aquí digo tempo, por el tempo del espíritu, en detrimento de la velocidad de la dinámica del mundo. Que el mundo corra como le dé la gana, pero nosotros tenemos que detenernos a pensar y dejar el teléfono a un lado y decir que no, viste lo que salió hoy en Facebook, no sé qué, y en TikTok, y en Instagram, y no sé cuánto, y estamos en ese picotear y picotear y picotear y picotear, y a dónde llegamos así, ¿no? Basta, ya, tempo del espíritu, y no soy Hegel, ni pretendo, ¿de acuerdo? De la conciencia, de la reflexión, del pensamiento, en detrimento de la velocidad de la dinámica del mundo. Que la vorágine vertiginosa del mundo actual continúe, mientras las mentes, las almas sensibles, investigan, reflexionan, dialogan con ingenio y con fervor en torno a las rutas que nos dirijan a la concepción de un proyecto civilizatorio alterno, el ámbito de máxima realización humana, comprometido con la posibilidad abierta de un mundo siempre mejor. Gracias, Señor.